sesión del Parlamento Europeo. Este primer debate estará dedicado a la educación en Europa. El debate transcurrirá al tenor siguiente. Primero, cada uno de los 28 Estados de la Unión expondrán el sistema educativo vigente en su Estado. Para ello dispondrán únicamente de 1 minuto. Ustedes ya lo saben. Desde la Presidencia se ha estimado conveniente incluir en este primer debate también al Reino Unido, a pesar de que anteayer mismo llegó a la Unión Europea la carta de la primera ministra Theresa May comunicando la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La Presidencia irá llamando por orden alfabético a cada Estado y a sus representantes para que vayan exponiendo sus posiciones al respecto. Los representantes saldrán con sus respectivas banderas a la tribuna. No tienen bandera en este debate los estados de Hungría, Irlanda, República Checa, Croacia y Letonia. Ingreso el 1 de enero de 1958. País fundador. Capital, Berlín. Representantes, Víctor Francés y Jordi Molina. Está basado en la igualdad. Esto quiere decir que no existen escuelas elitistas. No obstante, sí que hay escuelas especializadas para aquellos que tienen dificultades, tanto físicas como psíquicas. Ahí en Alemania la enseñanza es más formal. Eso quiere decir que no hay tanto contacto entre el profesor y el alumno fuera de las aulas. Su distribución. Primero está el nivel de primaria, nivel al cual los alumnos ingresan con 6 años. Después estaría secundaria 1, que equivaldría a secundaria 2, nivel al que ingresan con 15 años, que equivaldría a bachillerato, y terciaria, al cual se accede mediante una prueba de selectividad denominada Abitur. ¿Cuál es su sistema de calificación? En Alemania las calificaciones van de 1 a 6 puntos, siendo el 1 la máxima calificación y el 6 la mínima. En España las equivalencias serían 1 excelente o 6 muy deficiente o insuficiente. Ingreso 1 de enero de 1995. Capital, Viena. Representantes, María Berenguer y Carla Kant. Diferencia en enseñamiento básico y enseñanza profesional. Tienen una duración total de 9 años y empieza a los 6 años. Los tipos de educación son educación preescolar, que empieza a los 6 años y no es obligatoria, educación primaria y secundaria, que empieza a los 6 años y se puede realizar en escuelas privadas, públicas y en casa. Educación secundaria 2, que se realiza en bachillerato, y educación superior, que se realiza en universidades, escuelas superiores, etc. En cuanto a los tipos de centros de enseñanza, en Austria se puede elegir entre escuelas privadas y públicas. Estas últimas son gratuitas. En las escuelas privadas solo se paga por el material escolar y para el transporte público diario. El derecho a fundar en las escuelas privadas está garantizado por la Constitución. La mayoría de escuelas privadas pertenecen legalmente a iglesias reconocidas o a determinadas representaciones de intereses. De enero de 1958, país fundador, capital Bruselas, representantes Julia Molina y Joaquín Silvestre. Buenos días, hoy estamos aquí para hablar sobre el sistema educativo en Bélgica. A grandes rasgos podemos decir que constamos de un sistema común en todo el país, con pequeñas diferencias en cada comunidad, las cuales serían la francesa, la flamenca y la germana. La escolarización es obligatoria durante 12 años, de los 6 a los 18 años. Los alumnos deben de ir a la escuela a tiempo completo hasta la edad de 15 años y terminar como mínimo en la educación primaria y los 2 primeros años de la educación secundaria. Los alumnos que no hayan terminado los 2 primeros años de la educación secundaria deberán asistir a tiempo completo hasta la edad de 16 años. La educación infantil es la primera etapa del sistema educativo, que atiende a los niños de entre 2, 3 y 6 años.
es de nivel gratuito y no tiene carácter obligatorio. Luego está la etapa obligatoria, que va desde los 6 hasta los 12 años, y la etapa secundaria, que va desde los 12 hasta los 18 años. En cada etapa hay diferentes niveles. El nivel medio, el nivel básico, el nivel medio, que tiene 3 itinerarios, que son el gráfico, el general y el técnico, el general y el artístico, y por último el nivel avanzado. Estos dos últimos se pueden realizar a tiempo real. Muy bien. 1 de enero del 2007. Capital, Sofía. Representante, Víctor Peñalver. El sistema educativo en Bulgaria. El sistema educativo en Bulgaria tiene una edad mínima de estudio que va desde los 7 años hasta los 16. Su estructura consiste en 2 años de educación infantil, un curso de preparatorio para sus futuros estudios, la educación primaria con 6 años de duración y la educación secundaria con 4 años, pudiéndole añadir a esta 2 años de bachillerato. Al acabar los 12 cursos, los alumnos celebran un acto festivo y hacen un examen de selectividad. Si lo aprueban, van a la universidad. No suelen repetir muchos alumnos debido a la flexibilidad de los profesores. Su estructura es similar a la de muchos países, solo que en vez de tener 3 trimestres, como por aquí, por ejemplo en España, tiene 2 semestres y los alumnos se van de viaje de fin de curso, normalmente a países de fuera. La enseñanza es gratuita, excepto en universidades y colegios privados. Ingreso el 1 de mayo del 2004. Capital, Nicosia. Representante, Iván Calabuch. El sistema educativo chipriota es uno de los mejores valorados del mundo, gracias a la completa formación de sus alumnos y el apoyo de su gobierno. Su estructura es muy parecida a la de cualquier otro país en el mundo, ya que se divide en 3 partes básicas. Educación preescolar, que va de los 3 a los 5 años y no es obligatoria. Educación primaria, que se puede dividir en 2 ciclos y va de los 5 a los 12. Y la educación secundaria, que va de los 12 a los 15 y que se puede elegir entre 2 tipos, educación secundaria normal y educación secundaria un poco más técnica. La escolarización se puede elegir entre 3 idiomas, en griego, turco o inglés. De julio de 2013. Capital, Zagreb. Portavoz o representante, Vicent Ferri. Y Ana Rivera. El Gobierno de Croacia se encarga de la supervisión de la escuela, del diseño de planes de estudios y de la regulación de las normas. La tasa de alfabetización en Croacia es del 98,1% de la población. El sistema educativo va desde preescolar, primaria, secundaria y la educación superior. La educación preescolar abarca desde los 6 meses hasta los 6 años. La educación primaria consta de 8 grados y es obligatoria y gratuita para todos los niños de entre 6 y 15 años. Por último, la educación secundaria es obligatoria y gratuita desde los 15 hasta los 18 años. Hay 2 tipos de escuelas secundarias en Croacia: escuelas vocacionales y gimnasios. En los gimnasios se imparte la educación o la formación académica normal y se divide en 4 temas educativos diferentes. En las escuelas vocacionales se imparte la formación de tipo artesanal, industrial o técnica. Al finalizar la secundaria, los alumnos deben aprobar el examen estatal de graduación para completar así sus estudios. Ingreso el 1 de enero de 1973. Capital, Copenhague.
Representante Maoli Wawa. Voy a hablar sobre la educación en Dinamarca. La escolarización en Dinamarca es obligatoria de los 6 a los 16 años, ya que muchos niños amplían su conocimiento medio de la educación o sus padres los convencen. Si los padres que tienen niños menores de 6 años quieren que sus hijos estudien antes, no hay ningún problema, hay cursos adaptados a esa edad. Después vienen las dos fases académicas, que son la primaria de los 6 a los 12 años, la secundaria de los 12 a los 16 años, también está la tercera fase académica, que es el bachiller y la universidad. Los institutos son privados y otros públicos. El Ministerio de la Educación danesa es encargado de elaborar los planes educativos para las dos primeras fases. Y ya está. 1 de mayo del 2004, capital Bratislava. Representantes Raúl Peñalver y Miriam Sánchez. El educativo es obligatorio para los niños entre 6 y 12 años, es decir, que sus estudios empiezan en la primaria sin pasar antes por la educación infantil. Se estructuran dos enseñanzas obligatorias: la primaria, que abarca las asignaturas como matemáticas, lengua, y lo cursan los niños de 6 a 12 años, y la educación secundaria obligatoria para los niños entre 12 y 16 años, que los estudios llevan a la carrera profesional universitaria o ciclo formativo superior. La enseñanza es mayoritariamente pública, pero también hay centros religiosos y privados en todos los niveles educativos. En conclusión, el sistema educativo es muy parecido al que tenemos nosotros, pero podemos diferenciar la ausencia de selectividad para el acceso a la universidad. Ingreso el 1 de mayo del 2004, capital Ljubljana. Representantes Rosa María García y Silvia Cerdá. Se divide en dos etapas, la educación primaria y la educación secundaria obligatoria. Estas dos etapas duran 12 años. La educación primaria es obligatoria a partir de los 6 años. Se divide en 3 cursos. El primer curso, aparte del profesor, también está la educadora. Los niños solo pueden asistir a colegios de su territorio. Un curso dura del 1 de septiembre al 31 de agosto y entre estas semanas hay vacaciones. La educación secundaria comienza a los 15 años y está dividida en 4 cursos y termina con un examen final de selectividad para poder acceder a grados de universidades. En cuanto al tipo de educación, predominan más los centros públicos y se dicen que son laicos, pero también hay algunos centros privados por los cuales son religiosos. Ingreso el 1 de enero de 1986, capital Madrid. Representantes Francisco Francés y Lourdes Bañó. España. La educación en España está gestionada por el Ministerio de Educación, pero son los gobiernos regionales los que se encargan de gestionar y financiar sus respectivas escuelas en sus territorios. La educación es pública y gratuita de los 6 a los 16 años, pero son los familiares los que tienen que comprar los libros y sus respectivos materiales. Además, existen centros concertados y privados con temática religiosa y que suelen estar dirigidos por directores privados. La educación se divide en dos grandes grupos: la educación primaria de los 6 a los 12 años, donde los alumnos se forman más básicamente. Más tarde cursan la educación secundaria. Primeramente es obligatoria, de los 12 a los 16 años. Y si quieren seguir formándose, cursan el bachillerato de los 16 a los 18 años, de forma voluntaria. Ingreso el 1 de mayo del 2004, capital Tallin. Representante Rubén Ruiz. En nuestro país, Estonia, la educación general obligatoria empieza con la educación básica, a partir de los 7 años, hasta la obtención de la titulación correspondiente o hasta que se llega a los 17 años. En cuanto al tipo de educación que tiene Estonia, se divide en educación preescolar, desde los 0 hasta los 7 años, siendo voluntaria
la asistencia a dichas instituciones. Educación básica, desde los 7 hasta los 16 años. Es el mínimo de educación general obligatoria. Dentro de la educación básica se encuentra la educación secundaria, que para poder realizar los estudios de bachillerato es necesario realizar un periodo de 3 años. Y por último, la educación superior, a partir de los 19 años. Algunas escuelas se han fundado con capital privado, pero otras son fundadas por los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. ...1 de enero de 1995... capital, Helsinki. Representantes, Julián Albero y Dayana Guagua. Buenos días, hoy os voy a hablar de la educación en Finlandia. En este país el sistema educativo establece que la educación sea obligatoria desde los 7 a los 16 años. Los niños finlandeses, como he dicho anteriormente, empiezan a los 7 años, con la educación primaria, hasta los 12, y tienen de 3 a 4 clases diariamente, con descansos de 15 minutos entre clase y clase, en los primeros cursos. Posteriormente, desde los 13 a los 16 años, realizan la educación secundaria. El tipo de educación es pública, es decir, gratuita. Además, no pagan por los libros ni el material escolar. Y si fuera el caso de que un niño viviera a más de 5 kilómetros del centro, este debería pagarle el transporte hasta allí. Ingreso el 1 de enero de 1958. País fundador. Capital, París. Representantes, Carolina Puche y Marta Domenech. Nuestro sistema educativo francés cumple una misión de servicio público que lo lleva a adaptarse a los métodos pedagógicos nuevos, a las tecnologías, a las expectativas de los usuarios, entre otros. Los individuos nos eligen para cubrir sus necesidades debido a que en Francia nos tomamos muy seriamente la educación. Nuestra educación se divide en 4 etapas: escuela preescolar, primaria, secundaria y superior. Desde los 6 hasta los 16 años la educación es obligatoria, gratuita y laica. Tan solo el 15% de la población recibe la educación en centros privados. Los niños comienzan la educación preescolar entre los 2 y 3 años. Esta permite que aprendan a vivir en sociedad, conformen su personalidad y desarrollen el lenguaje. La escuela primaria recibe a los niños entre 6 y 11 años. Su finalidad es impartir los elementos básicos del conocimiento y la educación de la ciudadanía. En la educación secundaria, los primeros 4 años se imparten en el college y son obligatorios, y los 3 siguientes forman parte en el lycée. ...1 de enero de 1981... Capital, Atenas. Representantes, Rubén Dobón y Lucía Barceló. Escaños. El primer escaño son sitios públicos o privados de enseñanza preescolar. Después encontramos el jardín de infancia, que comienza a partir de los 4 años de edad. Luego la primaria, que va desde los 6 a los 12 años. Después encontramos la secundaria, que va hasta los 15 o hasta los 18. Todo depende de ser elegido por el estudiante. Y luego el nivel universitario. Nuestra edad obligatoria es desde los 6 a los 15 años de edad, lo que comprende la primaria a la secundaria inferior. Al acabar la escuela primaria, los alumnos son aceptados en la primera clase de educación secundaria. El único documento que se requiere es el certificado de escolaridad de la enseñanza elemental. A la escuela secundaria acuden los alumnos desde los 12 a los 15 años y comprende 3 cursos. En todos los cursos se imparten enseñanzas de carácter general. El año académico inicia la segunda quincena del mes de septiembre y finaliza la primera de junio. Además, este año lectivo está dividido en 2 semestres. Ingreso el 1 de enero de 1958, país fundador, capital Ámsterdam. Representantes Julia Ferre y Laura Cantos. En los Países Bajos consta de 2 etapas. La primaria, que comprende entre los 4 y 12 años, que consta de 8 grados.
siendo obligatoria a partir de los 5 años cumplidos. En el último grado, la mayoría de escuelas realizan una prueba de actitud llamada citotest, pero no es obligatoria. La secundaria, de acuerdo a los resultados obtenidos en el citotest, los alumnos pueden optar a una de las 3 pruebas existentes: el VMBO, el JABO o el VWO. El VMBO es el nivel más alto de la secundaria, el JABO es un nivel más bajo que el anterior y el VWO es el nivel más bajo. La escolarización de los menores es obligatoria de los 5 a los 16 años. Posteriormente deben ir a clase 2 veces por semana hasta que cumplen los 17. Y los tipos de escuela holandesa pueden ser públicas, privadas o especiales. Entrada el 1 de mayo del 2004. Capital, Budapest. Representantes, Manel Díaz y Alex Giraldo. Se dividen en infantil, primaria y secundaria. Infantil, que no es obligatorio, se divide en 2 ciclos. El primero, que va desde los 0 hasta los 3 años, y el segundo desde los 3 hasta los 6. Primaria, que es la primera fase obligatoria, se divide entre las diferentes materias que ya son un poco con más dificultad, en las que se encuentran matemáticas, lengua, literatura, biología y arte. Los alumnos entre 14 y 18 años deben matricularse en la enseñanza secundaria, en donde existen 3 modalidades y es la última etapa obligatoria. La primera sería la secundaria, donde se prepara a los alumnos para entrar a la universidad. En la formación profesional se estudian 2 años de educación secundaria general y 2 más de formación profesional. Y en la escuela vocacional se prepara a los alumnos en distintas materias. Ingreso el 1 de enero de 1973. Capital, Dublín. Representante, Paula Sánchez. Las de la República de Irlanda son el inglés y el irlandés. Ambas son materias obligatorias a partir de la educación primaria. Se divide en educación preescolar y educación primaria y secundaria. La educación preescolar no es obligatoria hasta los 6 años, que es cuando los niños empiezan su primer curso de primaria. También hay escuelas que admiten alumnado de 4 y 5 años y otras guarderías o centros de preescolar para niños desde 0 a 6 años. La educación primaria y secundaria distribuye a los niños desde primer grado hasta segundo grado, que normalmente son las edades de 6 a 12 años. También hay escuelas para niños que admiten de 4 a 5 años. La mayoría de centros son religiosos, sobre todo católicos, y suelen ser privados de pago o públicos gratuitos. Y también hay centros de diferentes confesiones. Ingreso el 1 de enero de 1958, país fundador. Capital, Roma. Representantes, Rafael Pérez y Teresa Bañó. En Italia es de carácter obligatorio. Comprende una educación elemental basada en 2 cursos de 2 y 3 años sucesivamente. Al finalizar esta escuela se realiza un examen de acceso al siguiente nivel, una escuela media, que va desde los 11 a los 14 años. Esta escuela contiene unas asignaturas de mayor nivel, además de un nivel de calificación muy diferente, de A a E, al sistema americano, comprendiendo la A como la nota más alta y la E como la menor nota, además de una educación secundaria. Al final de los 3 años de edad media de la escuela media, los alumnos deben pasar un examen de certificado medio para conseguir el diploma y pasar a la enseñanza secundaria superior. La enseñanza secundaria superior está destinada a jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 19 años y se dividen en 3 categorías: escuelas de orientación clásica y científica, escuelas de orientación artística y escuelas de formación profesional.
y los centros pueden ser privados o públicos. Ingreso el 1 de mayo de 2004. Capital, Riga. Representante, Blanca Bañó. Sonia ha sufrido grandes transformaciones a partir de su independencia en 1991. En la actualidad consta de 12 años escolarizados. En primer lugar está la educación infantil, o también conocida como la preprimaria, que se extiende desde 1 hasta los 7 años, pero es obligatoria a partir de los 5. La educación primaria o la secundaria inferior es de los 7 hasta los 16 años. Además, a partir de los 15 años y antes de los 18 se pueden realizar formaciones profesionales. Tenemos diferentes tipos de secundaria, que estaría la secundaria general, que consta de un examen nacional para recibir el certificado de la educación secundaria, además de las FPs y la secundaria técnica, que es la continuidad de estas formaciones profesionales. Además, puede ser la secundaria profesional, que pueden ser universitarias o no. Además, nosotros contamos de colegios tanto públicos como privados. Ingreso el 1 de mayo de 2004. Capital, Vilna. Representante, Patricia Vicente. Buenos días. Lituania es uno de los 5 países con mayor tasa de alfabetización del mundo, con un 99,6% de su población. Respecto a su sistema educativo, tiene 12 años de educación preuniversitaria, es decir, pasan 12 años estudiando antes de poder optar a ir a una universidad. Respecto a las edades de escolarización, pasan de 1 a 3 años en preescolar, de 3 a 7 años en el jardín de infancia, de 7 a 11 años en la escuela primaria y terminarían secundaria con 19 años. Respecto a la red de centros, hasta hace relativamente poco todos los centros eran públicos debido a que no tienen una legislación definitiva que permita tener centros privados. Sin embargo, existen centros semipúblicos, como lo de los jesuitas, que se encuentran en sus principales ciudades. Ingreso el 1 de enero de 1958. País fundador. Capital, Luxemburgo. Representantes, Natalia Francés y Ana Bañó. La educación comienza a los 4 años, finalizando a los 16. Nuestras etapas de enseñamiento son la educación elemental, educación secundaria, formación continua y formación profesional, donde nuestros jóvenes adquieren todo tipo de competencias y se les orienta y se les prepara para su futuro. Al igual que en otros países de la Unión Europea, en Luxemburgo convive la educación pública con la privada. Como los colegios internacionales o la escuela europea, donde todas las familias que lo deseen puedan elegir el idioma en que quieren que su hijo dé las asignaturas troncales. Estas escuelas son fundamentales en nuestro país, ya que al ser uno de los corazones financieros de la Unión Europea, necesitamos que todos los trabajadores se puedan trasladar a nuestro país con sus familias, sabiendo el tema de los idiomas. Ingreso el 1 de mayo de 2004. Capital, La Valeta. Ayer reunidos todos los representantes de la Unión Europea. Representante, Álvaro Cerdá. Os voy a hablar sobre la educación en Malta. La educación en Malta es obligatoria y gratuita desde los 6 hasta los 16 años. Este sistema educativo está basado en el sistema británico. La enseñanza preescolar no es obligatoria y la enseñanza primaria abarca hasta los 11 años, que cuando traspasas una serie de pruebas accedes a la enseñanza secundaria. Una vez finalizada la enseñanza secundaria, puedes elegir entre la formación profesional o elegir entre la enseñanza para entrar a la universidad. Los libros de texto se dan a los alumnos de forma gratuita. El Estado, la Iglesia y las instituciones privadas dan acceso a los 3 niveles de aprendizaje. El año escolar va desde junio hasta septiembre y es el país con más vacaciones de toda la Unión Europea. Y nosotros optamos porque el idioma dado sea el maltés y el inglés. Polonia.
Ingreso el 1 de mayo del 2004. Capital, Varsovia. Representante, Lidia Santonja. En los últimos años se ha producido un cambio en la gestión y financiación de los centros de enseñanza. En la actualidad, los centros de enseñanza no son solo públicos, aunque anteriormente solo lo eran porque era el Estado el que los dirigía. La obligatoriedad del sistema educativo polaco está entre los 6 y 16 años y se divide en 5 niveles. El preescolar, la educación primaria, la educación secundaria, la educación postsecundaria y la educación terciaria superior. Todos los estudiantes deben asistir un año de escolaridad antes de entrar en la educación primaria. Este año servirá para formar a los estudiantes para los 6 años de la educación primaria y se denomina grado 0 o jardín de infantes. Posteriormente asistirán durante 3 años a la educación secundaria, que servirá como etapa orientativa. Ingreso el 1 de enero de 1986. Capital, Lisboa. Representante, Juan Francisco Beneito. La educación en Portugal es obligatoria y gratuita. Está comprendida entre los 6 y 15 años. Actualmente todos los niños y los jóvenes portugueses empiezan a los 6 años. Ingreso el 1 de enero de 1973. Capital, Londres. Representantes, Jorge Sanz y Sara Serrano. La primaria va desde los 5 hasta los 11 años. Se divide en 2 ciclos. El primer ciclo es de 5 a 7 años y el segundo ciclo de 7 a 11 años. Las clases se imparten en los centros de educación primaria. Se dan asignaturas básicas como inglés, matemáticas, sociales, educación física, música, y cada curso está compuesto por 3 trimestres. Cada trimestre, a mitad de trimestre más o menos, tienen unas vacaciones de una semana. La educación secundaria consiste desde los 11 a los 16 años y está dividida en 2 ciclos. El primer ciclo de 11 a 14 años y el segundo de 14 a 16 años. En el primer ciclo las asignaturas obligatorias son matemáticas, ciencias, inglés y música, y en el segundo ciclo los alumnos deben elegir 10 asignaturas obligatorias, como por ejemplo matemáticas, inglés y ciencias. República Checa. 1 de mayo del 2004. Capital, Praga. Representantes, Anna Ferris y Paula Ferre, que está lesionada. La enseñanza obligatoria dura 9 años. Empieza a los 6-7 años y finaliza a los 15-16. Está dividido en 2 niveles. El primer nivel dura 5 años y corresponde a la primaria, y el segundo dura 4 años y corresponde a la secundaria. Al finalizar el ciclo secundario se aplica un examen de conocimientos conocido como maturita, y superado este se da por completado el ciclo secundario. También existe un nivel de preescolar que no es obligatorio, dura 3 años y va dirigido a los niños entre 2 a 6 años. Las materias de esta segunda etapa son checo, la primera y la segunda lengua extranjera, y literatura, que son las más importantes. Luego, en la primera etapa tenemos las mismas materias, pero con una enseñanza más básica. Mayoritariamente la enseñanza es pública, por lo que es gratuita, ya que los padres solo pagan por los textos escolares y por la comida, en el caso de que los alumnos vayan al comedor. También hay escuelas privadas que son financieramente inaccesibles para gran parte de la población. Muchas gracias. Ingreso el 1 de enero del 2007. Capital, Bucarest. Representantes, Daniel Bodí y Alex Blanco. Os voy a explicar la educación en Rumanía. Está la educación preescolar desde los 3 hasta los 6 años. No es obligatoria, ya que pueden tenerlos en casas y hay guarderías públicas y privadas. La primaria desde los 7 hasta los 10 años, que se comprende en 4 cursos, desde primero hasta cuarto. Secundaria se divide en 2, secundaria superior y secundaria inferior. La secundaria superior de los 11 a los 14 años, que esta se divide en 4 cursos desde quinto hasta octavo. Y la secundaria inferior de los 15 a los 18 años. Existen 3 tipos de institutos, que son los teóricos, que son muy similares a los españoles, los técnicos y los vocacionales.
finalmente Suecia. Ingreso el 1 de enero de 1995. Capital, Estocolmo. Representantes, Arnau Berenguer y Marta Sanchís. La escolaridad obligatoria tiene una duración de 9 años y se imparte en las escuelas básicas desde los 7 hasta los 16 años. De acuerdo con la ley de la educación, la escuela es obligatoria para todos los niños que viven en este país. Las vacaciones, el colegio se organiza en 2 semestres y durante el año se realizan unas pruebas nacionales en la enseñanza obligatoria que se realizan en tercero, sexto y noveno curso, y otras pruebas no obligatorias pero que se pueden realizar en bachillerato, en enseñanza para adultos, y algunas pruebas para los inmigrantes que quieran estudiar sueco. La educación sueca se basa en un sistema muy similar al que conocemos. Las principales etapas de la educación sueca son el infantil y preescolar, la educación obligatoria, la formación profesional y finalmente la formación universitaria. Hay 2 tipos de escuelas, la escuela pública y privada, y esta última es la que conocemos como concertada. La mayoría de alumnos asisten a una escuela pública y la privada es gratuita. Supondría la gratuidad de las enseñanzas superiores tales como bachillerato o FP de grado medio. Por tanto, debido a las desigualdades económicas que existen entre la población, debería hacerse gratuito para que todos pudiesen permitirse añadir 2 años a sus enseñanzas. Esta medida influiría positivamente en la mejora del fracaso escolar y del abandono temprano. Además, reduciría las desigualdades y mejoraría el nivel formativo de los estudiantes, así como su nivel de ingresos futuro. Las escuelas no pueden convertirse en una guardería de adolescentes que no quieren estudiar. Por tanto, el objetivo de esta medida es sacar a los adolescentes del paro o incluso de las calles. Se estima que en el Reino Unido, si un 1% más de la población activa tuviese titulación de las enseñanzas superiores, en vez de no tener ninguna titulación, el beneficio para el país ascendería a unos 665 millones de libras anuales, lo cual sería debido a que la criminalidad disminuiría y aumentaría los ingresos potenciales. Por tanto, en nuestra opinión, creemos que ahora las empresas están teniendo una alta cualificación y buscan una mano de obra altamente cualificada, y que es muy complicado que abandonar la escuela de forma temprana nos permita encontrar un trabajo altamente cualificado. Por tanto, desde nuestro punto de vista, desde la producción, creemos que es una alternativa muy rentable. Tiene la palabra Manel Díez, de Europa Central. Gracias. Buenos días, somos los países de Europa Central y vamos a tratar el tema de la educación obligatoria. Actualmente, a pesar de que la mayoría de gente lleva a sus hijos a partir de los 3 años a la educación infantil, no es obligatorio llevar a sus hijos a estudiar hasta los 6 años. Nuestro grupo piensa que esto no debería ser así porque a partir de los 3 años los niños ya están capacitados para poder aprender y socializar con sus compañeros. Por otro lado, respecto al fin de la escolarización obligatoria y su debate sobre su ampliación, en nuestro caso, los países de Europa Central, creemos que no se debe ampliar, ya que en muchos jóvenes no les gusta estudiar la materia obligatoria de la que consta el programa educativo, y les parece aburrida y no les causa motivación alguna. Se cree que hacer esperar más tiempo a estos jóvenes podría suponer un incremento de suspensos en las materias correspondientes. Una gran parte de los jóvenes que abandonan los estudios con 16 años, los últimos años los pasan a desgana y molestando a los demás. Por eso, ¿qué pasaría si estos jóvenes tuvieran que estar también de los 16 a los 18 años? Evidentemente provocarían conflictos y disminuiría el rendimiento del sistema de enseñanza en su conjunto, ya que en algunos casos suelen molestar a los que verdaderamente están interesados en aprovechar la enseñanza y al propio profesor.
También hay que decir que este grupo de jóvenes, en la mayoría de los casos, están deseando poder salir a trabajar o simplemente estudiar el módulo de lo que verdaderamente les gusta y les motiva. Para muchos de ellos, salir por las puertas de la escuela podría ser el primer paso para encontrar el rumbo de su vida. Tiene la palabra Víctor Francés, de Europa Atlántica. Bien. Bien, Europa Atlántica expone que la educación obligatoria en todos los países europeos debería ser desde los 3 hasta los 18 años. Esto incluye que se haría obligatoria la educación preescolar, también conocida como infantil. De esta manera se conseguiría una correcta alfabetización en el alumnado, es decir, se enseñaría bien a leer, escribir o saber cualquier concepto cultural que se considere imprescindible. También sería obligatoria la educación comprendida entre los 16 y los 18 años. Así se reduciría el abandono temprano escolar, un fenómeno que genera una gran brecha formativa entre la población joven, cuyas consecuencias son tales como desigualdades en términos de empleo, exclusión social o incluso riesgo de pobreza. Bien, estos 2 años de ampliación escolar deberían ir acompañadas de una libertad individual en cuanto a la elección de la vía formativa, así como de una mayor flexibilidad en la organización de las enseñanzas. Como resultado, durante estos 2 años podríamos elegir entre cualquier tipo de bachillerato, ya sea humanístico, científico o artístico o de humanidades, así como en cualquier formación profesional. De esta manera se conseguiría que cualquier individuo estuviese especializado en la materia que a él le gustaría cursar en un futuro. En todo caso, el acceso al mercado laboral se permitiría a partir de los 16 años, con sistemas que facilitan la conciliación entre formación y empleo, y contratos de formación y sistemas que mejoren o que potencien los ya existentes, como la enseñanza a distancia, contratos de formación y enseñanza, etc. En resumen, nuestro grupo expone que la educación obligatoria debería ser desde los 3 hasta los 18 años en toda Europa. Tiene la palabra Patricio Licen, de Europa del Norte. Bueno, desde finales del 2009 ya hubo un indicio de intentar aumentar el índice de escolarización hasta los 18 años, pero en ese momento no le hicieron mucho caso por la falta de recursos. Actualmente es cierto que no hay muchos recursos, al igual que en el 2009, pero sí es cierto que se han visto que hay más partes positivas que negativas en este aumento. Por ejemplo, en mi grupo estamos de acuerdo en el aumento debido a que hay unas ventajas que valen más que las desventajas. Por ejemplo, que todos aquellos que estudian hasta los 18, en caso de que fuera obligatorio, tendrían más probabilidad de que llegaran a la universidad. A los 18 ya se tiene más capacidad de razonamiento, por lo tanto podrían tener más claro si ir a la universidad, módulo o directamente pasar a trabajar. También es cierto que este proyecto se llevaría a cabo para evitar la estancia actual en la cual hay 5,5 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian, simplemente se dedican a pasar el tiempo. Así que si se estuviera hasta los 18, al menos estarían estudiando y aprovechando y aprendiendo algo, debido a que está muy bien que se especialicen en una materia, pero hay que tener unas bases para no ser unos incultos y en un futuro poder tener una conversación normal y corriente sin que hayan faltas. Seguidamente, cada uno de los representantes y por el mismo orden con el que han intervenido... Perdón, munición al presidente que se ha despistado. Tiene la palabra Francisco Francés, que te he saltado, de Europa Mediterránea. Hola, pues nuestro grupo Mediterráneo en Vivo ha llegado a la conclusión de que no sería necesario ampliar la edad de escolarización de los 6 a los 16 años, ya que en los 16 años la gente sabe perfectamente si quiere seguir estudiando o no. Para una persona que ya no quiere estudiar sería una pérdida de tiempo pasar 2 años de su vida estando en un sitio que no le aporta nada, incluso molestando a los demás y haciendo que baje el ritmo académico de su clase. Por otra parte, países como Reino Unido tienen un índice de abandono escolar del 13%, pero por el otro lado, países como España tienen ese mismo índice pero con el 30%.
tienen el mismo rango de escolaridad, pero obviamente cambia mucho su índice de abandono escolar. Creemos que no es una solución ampliar este rango, porque lo único que se haría sería favorecería al abandono escolar, ya que serían 2 años más haciendo lo que no te gusta. Por eso planteamos que se debería investigar sobre cuáles son los factores que alteran este abandono y solucionarlo mediante charlas y incitando a los alumnos a que estudien, se saquen un mínimo como es el ciclo secundario y salgan al mercado laboral mejor preparados que como en otros países. Muchas gracias. Seguidamente, ahora sí, cada uno de los representantes, de el mismo orden de intervención, podrá hacer uso del turno de réplica, disponiendo como máximo de 1 minuto. De acuerdo con lo que han dicho de aumentar la educación infantil y hasta los 18 años, creo que es excesivo que un alumno asista a clase durante por lo menos 15 años. Me parece demasiado y creo que en infantil solo es en el último año cuando aprenden a escribir, a contar o a hablar o pronunciar las letras, por así decirlo. Entonces realmente en los 2 primeros años se dedican a relacionarse con los demás, porque en casa evidentemente no están con tantos niños. Aún así creo que lo de no aumentarlos hasta los 18 años, es decir, quedarse en los 16 no es bueno, porque el FP de grado medio sirve de práctica, no estás realmente estudiando teoría como puede pasarte en bachillerato. Por tanto, creo que a lo mejor los estudiantes pueden salir beneficiados. Vale, siguiente. En nuestro grupo pensamos que no se debería ampliar porque tener encerrado a los jóvenes que no quieren estar ahí consideramos que puede ser una pérdida de tiempo para ellos. Y no tiene que ver los ingresos de un país con los estudios que tienen, porque lo que de verdad influye son las ganas por innovar y la creatividad en uno mismo y la motivación por hacer lo que realmente le gusta a esa persona. Ya está. Bien, nuestro grupo va a seguir manteniendo la postura de que la educación obligatoria tiene que estar entre los 3 y los 18 años, ya que con este proceso se conseguiría gente mayor preparada y, por tanto, antes una persona, de cuyo nombre no quiero acordarme, ha dicho que en los 2 primeros años de infantil la gente solo se relacionaba y que eso no era preciso. Pero vamos a ver, relacionarse con los demás es importante. O sea, establecer relaciones sociales entre los demás es importante, es la base también de la educación, el estar motivado por tener amigos para estudiar. Pues bueno, nuestro grupo, yo pienso que si ya lo tienes claro a los 16 años, no es necesario pasarte hasta los 18 años, 2 años más, danzando por la clase, yendo a clase y haciendo lo que no te gusta. Entonces a los 18 años ya puedes salir al mercado laboral con tu título o simplemente seguir estudiando. Por otra parte, también han dicho que se debería empezar a estudiar a los 3 años, pero en esa edad es cuando de verdad se está aprendiendo, jugando en los parques, jugando con los abuelos, etc. Luego, si a los 16 años ya puedes trabajar, que hay gente que necesita trabajar, no veo necesario que se tenga que ampliar hasta los 18, privando a gente que necesita dinero en su familia por diferentes motivos, pues que puedan aportar dinero a las familias y no tengan que estar estudiando cuando en realidad no lo quieren. Vale, respecto a que cada vez hay más gente que no tiene claro qué estudiar o qué hacer en su vida, eso es cierto, porque a medida que pasa el tiempo, pues claro, llega un momento en el cual hay algunos que tienen muy claro desde el principio qué hacer, pero hay otros que no. Por lo tanto, pueden abandonar los estudios, dejar que pase un tiempo y en una edad más avanzada continuar. En cambio, si lo aumentáramos hasta los 18 años, podrían continuar estudiando y luego, si llegara un punto en el cual decidieran continuar, podrían hacerlo con facilidad, y si decidieran parar, podrían ya quedarse tal cual, porque ya tendrían un suficiente nivel de aprendizaje en el cual ya no se les podría llamar incultos, sino que ya tendrían un mínimo en el cual no les hace falta nada superior para poder llegar a ser más o menos como los demás. El parlamentario Víctor Francés es célebre por sus intervenciones provocativas. Es decir,
ya en los debates que se han celebrado en clase y ha tenido intervenciones provocativas. Yo agradezco la actuación de los otros parlamentarios de no seguir estas intervenciones que están fuera de lugar. En este momento, si alguno de los parlamentarios presentes quiere intervenir, bueno, pues pueden volver a sus escaños. Muchas gracias. Seguimos con el debate sobre la segunda cuestión. ¿Debe existir un modelo único de escuela o varios modelos de escuela? Para ello, la presidencia solicita la presencia de Claudia Alonso, Natalia Francés, Vicent Ferri, Lucía Barceló y Marta Sánchez. Desde mi grupo quería informar de que nosotros sí que estamos de acuerdo en que hayan varios modelos de escuela, ya que los alumnos deben mejorar en todos los ámbitos y esto no es posible alcanzarlo desde un único modelo escolar. Por eso el progreso de enseñanza consiste en la variedad de modelos y en la capacidad de saber usarlos de manera adecuada. Si se llevase a cabo la aplicación de estos modelos a distintas actividades de la vida cotidiana, sería un punto clave, ya que favorecería que los profesores pudieran buscar mayores soluciones y con más facilidad a los problemas que se puedan plantear. La búsqueda de un modelo perfecto para combatir todos los problemas educativos está en contra de la realidad educativa del aula, pues por muy atractivo que parezca este método, resulta una utopía poder hacer frente a todos los estilos y tipos de actividad, enseñanza, alumnos y profesores. La utilización por parte del profesorado de un único modelo de enseñanza genera más inconvenientes que ventajas, ya que este no podría abarcar todos los requisitos que la educación plantea. Utilizar un único modelo educativo desarrollaría solo unas capacidades, en cambio, si utilizamos más de ellos, las cualidades serían mayores. En cuanto a la ideología... Tiene la palabra Natalia Francés, de Europa Central. Es difícil elegir si se quiere un modelo único o varios de escuela. Ambos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Tras estudiar todas las posibilidades, el grupo de Europa del Centro ha llegado a la siguiente conclusión. En cuanto a la metodología, pensamos que debería de ser única, es decir, que en todos los países de la Unión Europea se utilizarán los mismos métodos de enseñanza, ya que cada vez es más frecuente el intercambio entre alumnos de diferentes países, y se están llevando a cabo problemas a la hora de adaptar las asignaturas al país de llegada. Así sería más fácil para nuestros alumnos, ya que no tendrían que adaptar su manera de hacer los ejercicios y exámenes al país de llegada. En cuanto a la ideología, pensamos que cada país debe tener una ideología diferente, que en cada centro no se use la misma ideología, que sea diferente, como ya he dicho, para que nadie se sienta coaccionado a la hora de elegir su manera de pensar. Tampoco ningún alumno se tiene que sentir ofendido porque alguien intenta cambiar su manera de pensar, ya que los profesores se deben de limitar a educar a nuestros alumnos y no a inculcar maneras de pensamiento. En conclusión, pensamos que los profesores deben de ayudar a desarrollar un proceso de razonamiento lógico para hacer de nuestros alumnos personas independientes con criterio propio. Tiene la palabra Vicent Ferri, de Europa Atlántica.
El derecho a la educación está reconocido en todos los países de la Unión Europea, pero uno de los dilemas al que se enfrentan los padres hoy en día es a la hora de escoger el centro educativo en el que sus hijos se formarán como personas. En este sentido, debería estar garantizada la libre elección del modelo educativo, es decir, la metodología educativa, la ideología del centro y su titularidad. En cuanto a la metodología, los padres deberían poder elegir entre colegios que ofrecen metodologías más tradicionales, centradas en clases magistrales en las que el alumno tiene un papel pasivo, o metodologías más innovadoras, como el aprendizaje por proyectos, las inteligencias múltiples. En estas metodologías, el alumno se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje, así fomentando la iniciativa, la creatividad propia. Luego, en cuanto al ideario, es el estilo educativo del centro. Es decir, esto incluye todas las características pedagógicas, también el ideario, tanto religioso como laico, y también los valores, actitudes o comportamientos que el centro quiere potenciar en sus alumnos. Por último, el centro educativo puede ser de titularidad privada, pública o concertados. Esto también influye en el modelo educativo que el centro quiere aplicar. En resumen, nuestro grupo pensamos que desde todos los países y los diferentes estados de la Unión Europea debería proponerse diversos modelos educativos con el fin de que los padres pudieran elegir el modelo de escuela en el cual quieren educar a sus hijos. Tiene la palabra Lucía Barceló, de Europa del Mediterráneo. Voy a empezar a hablaros por la titularidad y el ideario. Con relación con la titularidad, no debería existir un único modelo de titularidad, es decir, deberían existir varios y, por tanto, deberían haber colegios tanto públicos como privados y dentro de estos los concertados. Estos favorecen a la elección de los padres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos. Y además de esto, los colegios privados y concertados ayudan al Estado a ahorrar dinero, ya que los alumnos que asisten a ellos tienen que pagar una serie de dinero. En cuanto al ideario, todo el mundo somos diferentes y por lo tanto tenemos formas de pensar y cada uno tiene sus principios. Cuando hablo de ideario me refiero sobre todo a la religión. Es importante que en los colegios, aparte de hablar sobre el conocimiento científico, que es muy importante, es importante que se hable sobre la religión, ya que la Constitución reconoce la libertad religiosa y, por tanto, si no existieran colegios donde se diera esa asignatura, pues no se estaría cumpliendo esa ley. Y por último, en cuanto a la metodología, es importante también que existan diferentes formas de enseñar. Con eso me refiero a clases más teóricas, clases de desarrollo, exámenes tipo TECS, exámenes orales, ya que, como he dicho antes, no todo el mundo somos iguales y, por tanto, esto podría favorecer a la participación y la enseñanza de los alumnos en clase, ya que a lo mejor a alguien se le dan mejor los exámenes tipo TECS y a otros los exámenes de desarrollo. Y eso podría hacer que todos nos podríamos lucir en todos los ámbitos. Finalmente tiene la palabra Marta Sanchís, de Europa del Norte. Yo, representando a mi grupo, voy a hablar sobre la metodología y la titularización, también centrándome en los modelos de escuela, privada o pública. Mucha gente apuesta todavía por la educación tradicional, como por ejemplo la que tenían nuestros padres. Muchas personas creen que antes había mayor exigencia al alumno. Las libertades de hoy le hacen un mal muy difícil de curar. El gran reto para hacer subir el nivel educativo de los alumnos es también subir el de los docentes. ¿Qué debería privilegiarse en las aulas, la memoria o la práctica? Es una pregunta muy sencilla. Ambas. Se habla mucho de la práctica, pero se olvida que para la práctica se necesita la memoria. Son dos conceptos que van de la mano. Muchas veces se ha pensado que obligar a un alumno a estudiarse algo de memoria es malo, pero simplemente lo que tiene que hacer el alumno es intentar entenderlo y hacerlo con sus palabras, porque está demostrado que el 50% de la información, si te lo estudias de memoria, con el tiempo se olvida.
Los alumnos, cuando se relacionan con personas cultas, se les contagia ese espíritu emprendedor y se interesan por aprender, y esto les ayuda muchísimo. Se les da la oportunidad a alumnos que pierden una materia de adelantarla del año siguiente, mientras aprueban la que le ha quedado. Es un tema que no sabemos si es conveniente. Quizá se debería de hacer sin dejar tanto tiempo para que los alumnos no lleven tantas materias acumuladas. En Europa, todos nuestros países cuentan con una escolarización pública para que todo ciudadano, independientemente de su nota, condición de vida o idioma, pueda acceder a una educación. La educación es muy importante y a todos los centros les importa también el juego y el descanso, haciendo así que sus alumnos aprendan de manera lúdica. Seguidamente, cada uno de los representantes, por el mismo orden de intervención, podrán hacer uso del turno de réplica, disponiendo como máximo de 1 minuto. Creo que la mayoría de nosotros hemos coincidido en que es mejor la libre elección del método educativo porque una metodología, un ideario y una titularidad única dejaría muchos aspectos de la escolarización y de la enseñanza fuera de estos ámbitos. Bueno, ha habido dos grupos que han defendido que la metodología podría estar dividida en clases más teóricas y clases más prácticas. Pero es que no se pueden fundir las dos. No podemos hacer una que sea común para todos los países como fiel defensora de una metodología única. No se pueden fundir. Yo pienso que, mi grupo también piensa que se pueden hacer una fusión de ambas clases, para que la gente cuando venga a nuestros países, con nosotros podamos ir a los otros, no haya ningún inconveniente a la hora de adaptarnos a ese país. Bueno, nuestro grupo no está de acuerdo con la propuesta de Natalia, ya que con una educación única los padres no tienen derecho a elegir el tipo de educación, el tipo de personas en que se van a formar a sus hijos. Por lo tanto, creemos que en la Unión Europea la mayoría de los países tienen un régimen democrático y por lo tanto la educación única no es propia de las democracias, sino de los regímenes totalitarios. Se ha dicho antes que lo de hacer diferentes tipos de clases puede resultar una utopía. Sí que es verdad que a lo mejor puede existir falta de tiempo, pero a la larga puede resultar una magnífica forma de aprender y con organización se podría llevar a cabo, ya que la participación de los alumnos en clase sería mayor y por tanto existiría un mayor rendimiento. Desde mi grupo estamos de acuerdo con su grupo, pero no coincidimos con la idea de un modelo único, ya que deben existir varios modelos de escuela para poder tener una libre expresión. Aún así, tiene que existir uno que sirva para todos, independientemente de sus características, ya que todos no pueden permitirse ir a una escuela privada. De este debate, finalmente la presidencia solicita la presencia de los parlamentarios Carolina Puche, Àlex Ferre, Julia Ferre, Rafael Pérez y Arnau Berenguer. Cada uno de ellos, en un tiempo máximo de 2 minutos, leerán y expondrán las 5 propuestas para la mejora de la educación en Europa que han elaborado sus respectivos grupos.
Tiene la palabra, en primer lugar, Carolina Puche. Bueno, nuestra propuesta primera consistiría en una mejora de la preparación del personal docente, es decir, al margen de la formación académica requerida para dicho trabajo y las oposiciones necesarias para poder conseguir una plaza en un centro educativo, estableceríamos un sistema de evaluación continua a los profesores, así como formarlos ampliamente en cursos en los que se traten a los alumnos con valores como la comprensión, el apoyo, la atención a sus necesidades. Y esta evaluación continua a los profesores estaría orientada a obtener los mejores resultados posibles en beneficio del alumno. La segunda propuesta sería potenciar un sistema educativo basado en el alumno por encima de los conocimientos, es decir, esto implicaría adaptar la capacidad de aprendizaje del alumno dependiendo del ritmo al que pueda llevar cada uno. Es decir, se garantizaría que los conocimientos adquiridos por cada estudiante quedan asentados perfectamente. Proponer una asignatura de técnicas de estudio para que el alumno aprenda a interiorizar los conocimientos de manera sencilla y que no suponga un esfuerzo exagerado que merme su ilusión por aprender. Establecer un plan de estudio social y emocional. Los profesores tienen que ayudar a los estudiantes a estar mejor preparados a lo que viene siendo el manejo de sus estudios para poder obtener mejores resultados. Un plan de estudio escolar ordinario, todo siempre centrado en lo que son las capacidades intelectuales y de razonamiento. Y la emoción nos ha considerado útil para la comprensión de los conocimientos. Por eso se está demostrando que el manejo de las emociones juega un gran papel muy importante en el desarrollo integral de la persona. Y por último, exigir una base común. Lo que haríamos sería establecer una normativa para los centros educativos acordada por todos los países de la Unión Europea, en la que se redactarían unas bases para el funcionamiento de del sistema educativo y que esta debería ser aplicable para todos. Tiene la palabra Alex Ferrer, de Europa Central. Bueno, mi grupo y yo hemos propuesto mejoras para la educación en Europa, que la primera sería que los gobiernos destinen más presupuesto a la educación, es decir, ese dinero no destinarlo a otros lugares y destinarlo a la educación para que otros niños puedan aprender. La segunda, que la educación sea más divertida, es decir, más práctica, para que no sea que sea más amena la clase. Y la tercera, que las escuelas estén preparadas para que puedan ir todos los niños y niñas. La cuarta, por una educación independiente en las ideas políticas y para que no se cambien las leyes con cada cambio de gobierno. Y la última, que el aumento de las umbrales económicas en las becas es una de las medidas destacadas, destinada a evitar el abandono de los estudios por razones monetarias. Tiene la palabra Julia Ferre, de Europa Atlántica. Bueno, nuestra primera propuesta es hacer un pacto de Estado en materia educativa, que con eso nos referimos a que las normas que rigen un sistema educativo deberían permanecer estables en sus aspectos fundamentales para garantizar la mejora de los resultados educativos. Es decir, se deberían alcanzar pactos educativos que garantizaran la estabilidad del sistema educativo independientemente de los cambios en el gobierno del país. Incluso se podría proponer una política educativa común para todos los miembros de la Unión Europea. Otra propuesta sería aumentar la inversión en educación. La educación no se debe considerar un gasto, sino una inversión, que debería suponer entre el 5 y el 7% del Producto Interior Bruto de cada país, para conseguir la gratuidad real de la enseñanza y que los jóvenes consigan las aptitudes necesarias para garantizar la sostenibilidad económica del país. La tercera propuesta sería establecer la jornada intensiva en educación secundaria, ya que en las primeras horas de la mañana el rendimiento académico en las áreas con más exigencia intelectual es superior al de las tardes. Permite tener más tiempo libre para que los alumnos puedan disponer de su ocio y reduce el tiempo de los desplazamientos. Por cuarta propuesta sería mejorar la formación profesional para favorecer la aparición de nuevas oportunidades de empleo. Muchas veces los sistemas educativos no son flexibles y no están de acuerdo con las necesidades del mercado laboral. Sucede a menudo que los jóvenes que acceden al mercado laboral no están capacitados para trabajar. Además, a lo largo de su educación, los jóvenes no disponen de oportunidades que les permitan ganar experiencia y ignoran, por otra parte, las necesidades del mercado laboral. Y por último, dignificar la función docente.
el reconocimiento del trabajo de los profesores, impulsando una carrera profesional atractiva en la que encuentren lugar los mejores docentes y basada en una formación permanente. Tiene la palabra Rafael Pérez de Europa Mediterránea. Bueno, pues entre nuestras propuestas podríamos destacar una mayor oportunidad de estudio a través de becas Erasmus, un apoyo a los alumnos de últimos cursos a la educación secundaria y una formación profesional en otros países para favorecer su educación, como por ejemplo puede ser una aportación de más idiomas. También proponemos cambiar los métodos educativos a otros más didácticos para favorecer la participación y una mayor relación de los aprendizajes y actitud de los alumnos en las aulas. También proponemos que en todas y cada una de las escuelas, en cualquier ámbito, se haga una mayor ayuda a los niños con dificultades de aprendizaje a través de actividades que puedan favorecer su inserción en el grupo y no se sientan de una forma marginados. También proponemos una mejora en las infraestructuras de los centros educativos para mejorar el aprendizaje y un mayor presupuesto educativo. Muchas gracias. Finalmente tiene la palabra Arnau Berenguer de Europa del Norte. Nuestra primera propuesta consiste en evitar las cifras, es decir, en esta propuesta defendemos que los alumnos de los diferentes colegios no deben recibir calificaciones hasta los 10 años y los informes que el profesor elabora sean descriptivos, es decir, que muestren ellos las dificultades que tiene el alumno y sus ventajas, en vez de hacerlo con un simple número. La segunda propuesta sería hablar con los alumnos. Creemos que cada cierto tiempo los maestros de las distintas asignaturas deberían hablar con cada alumno para que ellos les cuenten cómo ven el curso y encontrar sus dificultades antes de que sea muy tarde y sean más complicadas de corregir. En nuestra opinión, los profesores deberían tratar como algo más que una persona que al final de la evaluación tiene que ponerles una nota dependiendo de sus calificaciones en los exámenes. La tercera propuesta, defendemos que los alumnos deben de tener tiempo para todo. Hoy en día estamos tomándonos muy en serio los estudios, pero creemos que también deberíamos hacerlo con otro tipo de cosas como juegos y descanso. Cada vez es más pequeña la media de horas necesarias en las que debe dormir un joven por la noche, y debemos evitarlo porque esto provoca un peor rendimiento en todos los aspectos, sobre todo en el mismo colegio. Los niños cada vez tienen menos tiempo para jugar o simplemente hacer su hobby, ya que lo agotan haciendo los deberes para el día siguiente o estudiando el examen que tienen al final de esa semana. La cuarta propuesta, defendemos tener los deberes justos. Todavía vivimos en una sociedad en la que el alumno se pone a hacer deberes a las 6 de la tarde y los puede acabar incluso a las 12 de la noche. Esto influye en su cansancio e implica que se vaya a dormir tarde. Creemos que los alumnos deben tener deberes de todas las asignaturas dadas, pero las necesarias. Para ello, el maestro en la clase de ese día debe de asegurarse de que el joven le ha quedado todo claro y posteriormente pueda hacerlo en casa de forma ordenada y correcta. La última que defendemos es la jornada intensiva. Desde nuestro punto de vista, todos los colegios deberían tener esta jornada en cuanto a sus horarios, ya que de esta forma los alumnos tienen tiempo de estudiar, hacer sus tareas y practicar su hobby o ir a un extraescolar de forma tranquila y sin ningún estrés por las tardes. Cuando estaba yo en la presidencia preparando con la mesa esta pregunta, no me imaginaba yo que iban a escribir cada uno de los grupos la carta a los Reyes Magos, que es lo que están haciendo. Seguidamente, cada uno de los representantes, por el mismo orden, podrá hacer uso del turno de intervención o de réplicas de intervención, disponiendo como máximo de 1 minuto. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la propuesta del horario intensivo, debo añadir que nombrosos estudios han podido demostrar que la jornada partida obtiene mejores resultados escolares, ya que al tener clases durante muchas horas seguidas, en las últimas los estudiantes no rinden con el mismo esfuerzo que al principio. Por ello, esta propuesta conduciría al fracaso escolar. Por otro lugar, consideramos que la finalidad de ir a las escuelas es aprender siempre de una manera sencilla, pero no únicamente la de la diversión. No obstante, estamos de acuerdo en que se debería realizar de manera práctica. Yo estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que han dicho y sobre todo con la jornada intensiva, que está claro que no todo tiene que ser diversión, pero sí que se podría aplicar esta jornada para que así los niños que tienen extraescolares pueden pasar más tiempo libre y no acabar los deberes tan tarde o a tantas altas horas de la noche. Yo no estoy de acuerdo con lo que han dicho de no hacer exámenes o pruebas de calificaciones
hasta los 10 años, ya que, por ejemplo, si hay gente que le cuesta más, debería repetir un curso para ir con los que están a su nivel, o gente que, por ejemplo, es superdotado, adelantarle un curso para que las pruebas que hiciera estuvieran a su nivel y pudiera aprender de manera más justa. Bueno, sí, yo estoy también básicamente de acuerdo en la mayoría. Insisto en un mayor presupuesto para la educación y sobre todo me ha gustado mucho la propuesta de no las calificaciones hasta los 10 años. Me ha gustado porque básicamente lo que puede potenciar es un mayor interés de los jóvenes en estudiar. No propongo una eliminación total de los exámenes hasta esas edades, pero sí posiblemente una reducción de los mismos. Un grupo ha afirmado que sería conveniente ayudar a los alumnos, pero yo creo que ellos han dicho que tendría que ser un libro diferente para cada alumno con sus dificultades y ventajas. Pero yo creo que eso es imposible porque en todo el curso, en vez de estar educándonos, estaríamos haciendo los libros. Y otra cosa que han dicho en un grupo que deberían de ayudar más en la educación, pero creo que también hay más ámbitos que deberíamos mejorar e invertir más dinero. La presidencia abre, si alguien lo desea, alguno de los portavoces o representantes quiere otra vez intervenir, puede hacerlo para contestar a una intervención anterior. ¿Alguien quiere hacer uso de este? Muy bien, pues pueden sentarse. Si alguno de los parlamentarios quiere intervenir sobre esta cuestión de las propuestas, en base a lo que se ha dicho, puede hacerlo en este momento. Bueno, pues finalmente, ¿alguno de los invitados o del público quiere decir algo? Sí, salga, por favor. La presidencia dará siempre intervención a alguno de los invitados para poder manifestar lo que estime conveniente. Muy bien, muchísimas gracias por la amabilidad que has tenido. Me estaba acordando en este debate cuando yo participé en uno en Cambridge y era muy interesante aquello porque primero unos defendían una propuesta, otros defendían otra y cuando un grupo pensaba que había ganado les decían, ahora poneros vosotros al otro lado y vosotros al otro y defendéis lo que antes estabais criticando. Es una buena forma de meterse en la piel del otro, en saber las ideas de uno, compartirlas de uno y después desarrollarlas del otro. También había clubs de debate. Los clubs de debate, como hemos podido ver aquí, es interesantísimo y me ha alegrado mucho verlos. También había otros clubs que en inglés era to be witty, que se preparaban para ver quién tenía más ingenio a la hora de desarrollar los debates. Bien, muchísimas gracias por esto, pero quería añadir otra cosa, si me permitís, de que se está haciendo tan... Con eso del Brexit he visto que la bandera de Europa se ha ido a tierra. No quisiera, por favor, que la Unión Europea terminara así. A ver si entre todos ayudamos a levantarlo. Y otra cosa que me interesaría decir, si alguien lo sabe, nada, pero ¿sabe alguien la bandera de la Unión Europea cómo se gestó? Si lo saben, bien, yo me callo. Y si no, se lo explico, porque es nuestra bandera, la bandera de la Unión Europea. Sí que lo saben, pero explícalo. ¿Lo saben? Sí, sí. No, si lo saben, yo no digo nada. Es que estando en Mónaco con mi hermana Lolita, tuve la ocasión de hablar con el que había diseñado la bandera de la Unión Europea, que eso fue para mí un honor. Y fue de la manera siguiente. Al principio, el 1 de enero de 1958, 6 países formaron la Unión Europea: Alemania, Italia, Francia y el Benelux, que se decía entonces. Y este señor nos decía,
¿Cómo he querido formar la bandera que reúna a todos estos países? Esta persona era muy religiosa y se imaginó a la Inmaculada Concepción y quería unas naciones inmaculadas, donde no hubiera corrupción, fueran limpias, que tuvieran el cielo abierto, cielo azul. Y si veis la imagen de la Inmaculada Concepción, está con el cielo azul y rodeada de 12 estrellas, creo que son. Las 12 estrellas. Y esa es la idea. Ese señor me lo explicó y como he visto a la pobre bandera de la Unión Europea en tierra, yo digo, voy a ver si la podemos reanimar un poco. Muchísimas gracias y perdonen si me he extralimitado. Bueno, pues simplemente yo lo único que diría es que no se preocupe Carlos, no va a haber ningún problema con la Unión Europea.